Buenos días, mi nombre es Lucía Pedraza Espinosa y soy del Grupo 6. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la introducción. En el presente informe explicaremos sobre los materiales utilizados en la industrialización de la construcción. Además, daremos a conocer la importancia que tiene el proceso de industrializar la construcción en la sociedad. El material de construcción debe ser de bajo costo y que sus materias primas sean abundantes. Por eso los materiales de construcción están hechos o fabricados con materias primas que tienen mucha disposición. Por otro lado, estos materiales tienen como características comunes que son muy duraderos y eficientes. Ahora, antecedentes. Antiguamente, las edificaciones eran a bases de piedra y con el tiempo este material de construcción fue disminuyendo y se implementaron nuevos elementos constructivos con la finalidad de presentar ventajas de calidad, velocidad y protección laboral. En la actualidad se utilizan diferentes tipos de materiales, así como la madera, el vidrio, el aluminio y otros más, ya que se consideran eficientes. Por otra parte, el incremento de la población ha generado que gran parte de la infraestructura sea industrializada. Hola, compañeros, mi nombre es Diego Padilla y en esta oportunidad les vengo a hablar de la parte del marco teórico de nuestro proyecto. Nos vamos a basar en tres preguntas. La primera de ellos es, ¿qué entendemos por industrialización? La industrialización es la organización del proceso productivo que implica la aplicación de tecnologías avanzadas para el proceso de diseño, fabricación, producción y gestión bajo la perspectiva de una lógica. Ahora, ¿cuáles son los materiales en la construcción industrializada? Hay una gran variedad, dentro de ellos el hormigón, también el acero, que es un 80% reciclable. También está la madera, que es un material con poco impacto ambiental, pero que requiere de ciertos certificados para ser sostenible. Por otra parte está el vidrio o diferentes metales como el aluminio o el cobre. Y para finalizar, ¿cuáles son sus características básicas para la producción industrializada? Todos los materiales deben tener unas características básicas para ejecutar un buen proyecto. Los materiales deben ser duraderos en el tiempo para evitar un mayor impacto ambiental. De igual manera, deben tener certificados en calidad ambiental, tener la capacidad de ahorro en consumo energético y tener la capacidad de reutilización y reciclados. Jorge Gracias. Blanco. En esta oportunidad me tocó exponer sobre la evolución en la industria de la construcción. Tenemos como primer punto a la prehistoria, que se crearon para proteger a las personas de diversos factores externos, a la edad antigua, que se creó con el fin de desarrollo militar y religioso. En la edad antigua se desarrollaron espacios populares y de recreación. Tenemos a la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, que resurgieron de avances tecnológicos en la revolución industrial. Como contenido del proyecto tenemos a los materiales utilizados en la industrialización de la construcción. La fabricación de estos proyectos constructivos es necesaria una correcta y segura elección de materiales. Es por eso que una construcción industrializada requiere saber dos puntos muy importantes, que son la fabricación y la sostenibilidad. La fabricación de los materiales industrializados debe influir en su peso, flexibilidad y en contenido. En cambio, la sostenibilidad busca disminuir la carga del instrumento. Como clasificación de materiales industriales tenemos a los metálicos y no metálicos. En los metálicos se divide en ferrosos y no ferrosos. En ferrosos tenemos al hierro, al acero, a las fundiciones, entre otras. En los no ferrosos tenemos a los pesados, ligeros y ultraligeros. En otro punto, como no metálicos, tenemos a los plásticos, la madera y los textiles. Hemos realizado una comparación entre la construcción tradicional e industrializada, en la que se influencia con la definición, su calidad, su precisión, su mano de obra y el costo. Entre las propiedades de los materiales industrializados tenemos a las propiedades mecánicas como la cohesión, la elasticidad, la plasticidad, la dureza, la resistencia a la ruptura, la tenacidad, entre otras. Tenemos a las propiedades tecnológicas muy importantes también, que es la maleabilidad, ductilidad y la fusibilidad. En las propiedades químicas tenemos a la oxidación, que es un fenómeno producido en la superficie de un material, y la corrosión metálica, que está ligada a la oxidación, que somete a una acción destructora que tiene su origen en las superficies metálicas. Tenemos por último a las propiedades físicas, en la que tenemos al peso específico relativo
al calor específico, a la conductividad calorífica, la temperatura, entre otras. El sistema prefabricado son instrumentos previamente construidos a través de un proceso de industrialización con la finalidad de trasladar, posicionar y ensamblar en una zona de obra. Sus ventajas es que otorgan una alta velocidad en el tiempo de ejecución de un proyecto, menores costos, genera una óptima calidad en la superficie y estructura del material, reduce los riesgos laborales. Las desventajas que tienen es que tienen bajo aspecto estructural en la rigidez que se originan frente a fuerzas externas. Requieren principalmente equipos de construcción especializados en la industria. Se requiere un monto inicial para poderlo mandar a construir. Los elementos prefabricados utilizados deben de adecuarse al presupuesto, diseño e infraestructura de la obra a ejecutarse. Tenemos el concreto reforzado o armado, que es un elemento prefabricado que disminuye los problemas originados como las fisuras y grietas. Incorpora mallas de acero, el cual permite una resistencia, comprensión y resistencia al fuego. También tenemos el concreto reforzado, que es un concreto prefabricado que introduce esfuerzos en la reducción de resistencia de las fuerzas de tracción. Además, refuerza al concreto con técnicas de pretensado y posttensado. Perfiles o placas metálicas, llamados también entremados, es un elemento prefabricado que emplean esfuerzos portantes. El perfil de acero permite tener una mayor resistencia en la construcción. Elementos de concretos prefabricados más utilizados. Entre ellos tenemos las brigas prefabricadas, que sirven para instalaciones industriales en un mismo lugar. La columna prefabricada, que es un elemento longitudinal, puede ser rectangular o circular, que ejecuta los requisitos estéticos y estructurales que necesita la obra para soportar las cargas portantes. Elementos prefabricados tipo arquitectónico. Estos elementos no son comúnmente usados en la industria de la construcción, puesto que solo sirven para el diseño. Tenemos a los jardines de pisos, los puentes comunes de vidrio, con ventanas y baldosas, entre otros. Acero. El acero es un material muy usado en la industria de la construcción por su durabilidad. Entre ellas tenemos la varilla corrugada, el alambre, el alambrón, entre otros. Los aglutinantes. Los aglutinantes sirven para unir diferentes materiales para formar uno muy duradero y duro. Entre ellos tenemos el cemento, el yeso y la escayola. El vidrio. El vidrio es un material muy usado desde muchos tiempos atrás. Entre ellos tenemos el vidrio plano normal, el vidrio templado, y según sus características físicas, vidrio reflejante y absorbente, vidrios aislantes, entre otros. Elementos prefabricados de la madera. La madera es un material muy utilizado en la industria de la construcción por su facilidad que tiene en el uso de la compactación de las diversas estructuras. Tenemos a la crustánea, las vigas, las láminas, los domos, entre otros. Materiales sintéticos usados en la construcción. Estos materiales son comúnmente como un abastecimiento adicional que tienen, como por ejemplo tenemos el PVC, que tienen algunas, como los PVC, el tubo, el polietileno, que entre otros, que su uso es más específico, ¿no? Para ciertas. Una de las conclusiones a la cual hemos llegado es que la industrialización debe ser beneficiosa en todo sentido, ya sea para reducir el tiempo de la obra y ejecutar un mejor proyecto. Mi persona puede concluir que los materiales utilizados en la realización de la construcción de suma importancia porque reducen el porcentaje de tareas constructivas, menores costos y otorgan una óptima calidad a la obra, ya que van a estar controlados y automatizados en las plantas industriales. En consecuencia, tienen una alta eficiencia laboral. Se concluye que existen varios tipos de materiales industrializados en la construcción de manera estructural y de manera arquitectónica, y que tienen una mejor eficiencia en las construcciones y proyectos constructivos. Además, se concluye que a través de la implementación de sistemas prefabricados, diversos tipos de obras que antes se colocaban en obras o en mampostería, en la actualidad obtuvieron nuevas posibilidades, convirtiéndose en un método a seguir. También se concluye que los materiales utilizados en la industrialización de la construcción, como la madera, el vidrio, el acero, entre otros, junto con los avances en la industria de la maquinaria, llevaron a una gran transformación en los proyectos de construcción en la ingeniería civil.
donde, para satisfacer las necesidades del hombre, se redujeron los tiempos de construcción de las obras y también se implementaron nuevas técnicas constructivas que ayudaron a mejorar la calidad de los proyectos. Gracias.